Les bendiga, damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que el Señor nos da de estar nuevamente delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Gracias a Dios por esa palabra bendita que es viva y eficaz, que es la que nos mantiene de pie, la que nos da la fuerza para seguir adelante. Gracias a Dios por ese pan del cielo que Dios ha preparado para nosotros. Abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 16, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. La palabra de Dios nos dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes-daim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí los filisteos empeñados en presentar batalla contra Israel. Los filisteos siempre han sido enemigos de Israel. Y aquí estaban frente a frente para presentar batalla, para hacerles la guerra. Y dice la palabra del Señor que de entre los filisteos sale un hombre de extraordinaria estatura llamado Goliat. La palabra de Dios nos cuenta que este hombre era de 6 codos y un palmo, un aproximado de 3 metros. Este era un gigante. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre estaba vestido de bronce y toda su vestimenta era de bronce. El peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenía gravas de bronce y jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. O sea, todo este hombre estaba con unas vestiduras de guerra impresionantes. La Biblia nos dice que era un paladín. Un paladín es un caballero que en la guerra se distingue por sus hazañas. Y este hombre sale de entre las filas de Israel y le habla al pueblo, aterrorizando al pueblo. Se presenta y dice la palabra que reta a las tropas de Israel. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que este hombre amedrentó a Israel, porque la palabra de Dios nos dice que habla el filisteo y dice: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Denme un hombre que sea lo suficientemente valiente para pelear contra mí. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este hombre vociferaba y retaba a Israel.
Y dice la palabra de Dios que en la tarde y en la mañana venía con las mismas amenazas, pidiendo un hombre que peleara con él. Y esto lo hacía durante 40 días. 40 largos días el pueblo estuvo escuchando a este gigantón que venía amedrentando al pueblo. Dice la palabra de Dios que los tenía turbados. Y cuando el corazón se turba, los pensamientos no se ordenan. No hay orden en los pensamientos, no hay orden en el corazón. Los israelitas estaban turbados, estaban miedosos, estaban atemorizados. La palabra del gigante Goliat los neutralizaba, los aterrorizaba completamente, los quería inutilizar, los tenía con la cabeza abajo, los tenía avergonzados, y su estrategia era debilitar, era desanimar, era desalentar. Y el problema fue que Israel lo escuchó, le dio oído a la palabra de este enemigo. Gloria al Señor por ello. Mire, nosotros debemos tener muy en mente y muy en cuenta la palabra de Dios en nuestros corazones, para que el enemigo no venga a amedrentarnos, no venga a aterrorizarnos, no venga a debilitarnos, como estaba Israel aquí, inutilizado, sin poder actuar 40 largos días, soportando la voz del enemigo. Tenían sus rodillas temblando, sus manos caídas, sus cabezas agachadas, avergonzados, en vergüenza, en oprobio estaba Israel. El gigantón venía pidiendo un hombre, y en todo el ejército no había alguien suficiente valiente que le hiciera frente. Yo me imagino al ejército cuando oía estas palabras, volteando a saber uno al otro, y decía: ahí te hablan. No, yo por qué, ve tú. Pero tan solo de mirar a este hombre de extraordinaria estatura y oír esas palabras que causaban miedo, nadie se atrevía a hacerle frente. Estaba el ejército de Israel debilitado, sin fuerza alguna, escuchando la voz del enemigo. Pero la providencia divina trae a David. ¿Quién es David? Un jovencito insignificante, un pastorcito de ovejas. Dice la palabra de Dios que su padre lo mandó a la guerra para que viera a sus 3 hermanos mayores, a ver cómo estaban, cómo se encontraban, y que les llevara un lonche. Y va David donde está la guerra, y le toca escuchar a este filisteo que dice: deme un hombre que pelee conmigo. 40 días amedrentando a Israel, pidiendo un hombre que peleara con él. Y cuando David escucha estas palabras, dice la palabra de Dios que dijo: ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese hombre que no lo has visto? Es un gigantón. No lo has visto. Mira qué tan alto y qué tan grande está. No lo has visto. Es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David dice: ¿quién es? Es insignificante delante de Dios. ¿Quién es para que esté ofendiendo el honor de Dios? ¿Quién es? ¿Qué se ofrece? ¿Qué se da? ¿Qué da el rey al que le haga frente y al que lo venciere? Y le dicen por ahí: mira, al que venciere a este hombre, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, una princesa, y lo eximirá de tributos a toda la casa de su padre. Mira que el rey se puso espléndido. 3 recompensas son las que el rey ofrecía para que alguien le hiciera frente a este hombre. 3 recompensas: la economía,
una princesa y eximir de impuestos a toda su casa. Tres recompensas muy buenas que cualquiera de los soldados la desearía tener, pero no tenía la fuerza necesaria para enfrentarse al gigante Goliat, que los amedrentaba, que los tenía atemorizados y paralizados. No había ninguna recompensa que levantara al ejército de Israel. Pero llega David, este jovencito, que dijo: ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este hombre para que tenga en vergüenza, en aprobio al ejército del Dios viviente? Para que tenga a Israel con la cabeza agachada, avergonzado. David estaba interesado en el honor de Dios. Y llega a oídos del rey lo que este jovencito David dijo. Y el rey lo manda a llamar. Cuando David va con Saúl, mire qué tan bonito habla la palabra de Dios. David, siendo un jovencito inexperto en la guerra, un jovencito humilde, un pastorcito de ovejas, le da un consejo al rey Saúl. Y habla y dice en el versículo 32: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Mire qué palabra de valor habla David, este jovencito, dándole un consejo y palabra de aliento a un rey que estaba preparado para la guerra, pero que no podía enfrentar la batalla. Y vemos ahí a este jovencito dándole un consejo a Saúl y le dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y yo me imagino que Saúl lo mira: pero tú eres un joven, tú eres un muchachito, y ese hombre es un guerrero desde su juventud, tú no podrás con él. Y David le dice: mira, le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añade David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Gloria a Dios por ello. David no tenía 40 días oyendo lo que el gigante venía atemorizando, lo que el gigante vociferaba. David se encontraba pastoreando las ovejas de su padre, allá en la montaña, allá en la soledad de la montaña. David se llenaba de la presencia de Dios. Allá en la montaña, allá a solas, David meditaba en Dios. Ahí vemos que David, a través de los salmos, nos cuenta tantas vivencias de David. Encontramos que David pasaba largo tiempo llenándose de la presencia y de la unción de Dios, y eso bastaba para enfrentar al enemigo. David tenía tiempo escuchando la voz de Dios y alababa y glorificaba a Dios. Yo me imagino allá David en la soledad, cuidando las ovejas de su padre. Yo me imagino que le daba la gloria a Dios, que miraba los cielos y la tierra y miraba que todos los cielos y la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Gloria a Dios por la presencia de Dios. ¿Cuánta falta hace meditar en la presencia de Dios? ¿Cuánta falta hace meterse en la presencia de Dios?
Cuánta falta hace buscar la presencia de Dios y llenar la mente y el corazón de ese poder, de esa palabra que es poderosa, que es viva y eficaz. Esa palabra que es tan poderosa, capaz de cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, llena todo nuestro ser, nos da valor, nos da vida, nos da fuerza, nos llena, nos bendice, nos da gozo. Aquí tenemos a David. Gloria al Señor, lleno de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David echó de sí aquellas cosas. Yo me imagino que allá meditando en la presencia del Señor, David era inspirado por el Espíritu de Dios. Y David hablaba con Dios y sentía su presencia cuando lo libraba del lobo, del león, del oso, de lo que fuera. Dios le daba la fuerza y el poder. Por eso David, me imagino que compuso ese salmo tan precioso, 18. Encontramos unas bellas palabras que dice: contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. David se ceñía del poder de Dios. Desechó toda aquella armadura que era de Saúl para que Saúl la usara. Se despojó de todo aquello y dijo David: yo quiero mejor mi camiseta, yo quiero mejor mi ropa, me siento más cómodo. Y dice la palabra del Señor que David únicamente tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en su zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Y dice que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo vio a David, que era muchacho, rubio, dice la palabra, y de hermoso parecer, dice que lo maldijo. Y este filisteo se indignó. Este filisteo se ofendió al ver a David. Oiga, al verlo tan pequeño, tan joven, tan inexperto, esto ofendía a su hombría. ¿Cómo iba a pelear con aquel jovencito? Y le dijo, el filisteo lo tuvo en poco, lo despreció, así como el pueblo de Dios es tenido en poco. El pueblo de Dios es despreciado. Para el mundo el pueblo de Dios es insignificante, pero para Dios es gente santa. Para Dios es real sacerdocio. Para Dios es alguien que tiene poder divino que Dios le ha delegado. Aquí vemos al filisteo hablando a David y diciéndole: ¿soy perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces David dijo al filisteo, fue un poco más osado David, y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y son buenas armas,
pero yo tengo algo mejor. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones al cual tú has provocado. Jehová le dice: te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David se fue más osado todavía que Goliat. Goliat dice a David: te daré las carnes, tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le habla al filisteo y le dice: yo te cortaré la cabeza. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David se fue más allá que Goliat. Gloria a Dios por ello. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Gloria a Dios por el valor del siervo de Dios, por David. Entonces aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice que David se dio prisa para encontrarlo. David no se escondió. David no se atemorizó. David no agachó la cabeza. A David no le temblaron las piernas. A David no le temblaron las manos, sino que avanzó, no retrocedió, no se hincó a orar. David ya venía orado, David ya venía lleno de la presencia de Dios. David venía lleno del poder y de la unción de Dios. No había gigante que lo hiciera retroceder. Un hombre de valor. La Biblia dice que el cielo sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Y metiendo David su mano en la bolsa, dice que tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra, dice la palabra de Dios, quedó enclavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El pequeño lugar de la frente era lo único que el filisteo no traía cubierto. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. David hizo que el ejército cobrara impulso y motivación. Gloria a Dios por esa victoria tan grande que David ganó. David ganó una gran victoria, pero no más grande que la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario tuvo una victoria poderosa. Dice Colosenses 2:14 que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, quitó la maldición, el Señor, esa maldición generacional que veníamos cargando. Cristo quitó el oprobio, Cristo quitó la vergüenza, Cristo quitó el miedo. Cristo nos hizo levantar la cabeza, así como estaba el pueblo de Israel, avergonzado, en oprobio, con la cabeza agachada, sin fuerzas, sin vida. Así estábamos usted y yo. Pero llegó Cristo y fue a la cruz por amor a usted y a mí. Se hizo maldición para que nosotros obtuviéramos bendición. Se hizo pobre, nos dice 2 de Corintios 8:9, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, para que en su pobreza nosotros obtuviéramos bendición. Jesús sufrió vergonzosas acusaciones, burlas, al igual que David. Soportó vergonzosa flagelación y crucifixión
Y al acercarnos más a la cruz nos damos cuenta de cuán vergonzoso fue todo aquel sufrimiento. La cruz era una manera muy lenta y muy dolorosa de morir. Jesús fue un varón de dolores. Sufrió tremendos padecimientos desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. La palabra de Dios nos dice que en el huerto de los olivos, dice que aquel sudor de sangre que no podía ser producido sino por las más violentas convulsiones salía de él como un sudor. Gloria a Dios, su cabeza fue coronada de espinas, su cuerpo fue desgarrado y derramada su sangre. Todo lo padeció por amor a usted y a mí. Llevó su cruz por las calles de Jerusalén hasta la muerte. Gloria a Dios. Fue puesto en una cruz. Traspasaron sus manos y sus pies, y al levantarlo en la cruz quedó colgado. Sus tormentos llegaron a su colmo. Le dieron a beber vinagre y vino. Solo el Hijo de Dios podía soportarlo por amor a usted y a mí. Padeció por amor a su Padre y a nosotros. Y dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Padeció con una paz y una serenidad de alma maravillosa para expiar sus culpas y mis culpas, para quitar su vergüenza, mi vergüenza. Nos defendió del enemigo que nos tenía atemorizados, apachurrados, heridos. Había una herida en el alma, una amargura en el corazón del hombre que solamente Dios puede quitar, que solamente Dios puede sanar. Es una bendición tener a Dios quien nos defiende. Es una bendición contar con el Todopoderoso que guarda nuestras vidas y protege nuestras almas. Gloria a Dios por ello, porque tenemos quien nos defienda. Así como Israel, Dios envió a un hombre, un instrumento débil para que lo defendiera. Jesús vino y se humanó como un instrumento débil para defendernos, pero se levantó con poder y gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Gloria al Señor, porque tenemos ese abogado que nos defiende, que nos mira, que mira nuestras necesidades. Dice su palabra que sus ojos nos miran y sus párpados nos examinan. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe de qué estamos pasando. Y Él llega para ayudarnos, para levantarnos, para darnos vida, para darnos honra también. Y la palabra de Dios nos dice que Él honra a quienes le honran. Honremos a Dios, creámosle a su palabra, creámosle a su palabra, que Él murió para que tuviéramos vida y esperanza. Mi deseo más grande es que Dios les guarde y les defienda. Sigamos adelante buscando su rostro, su presencia. Busquemos el rostro del Señor y llenémonos de Él. No escuchemos al enemigo. Cristo tiene buenas noticias, noticias de salvación. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde.